Hoy en día se ha generado una controversia respecto a la cuarentena como medida para frenar los contagios de COVID-19. Sin embargo, esta medida está afectando a muchas personas en el ámbito laboral y por lo tanto en la economía de muchas familias. Asimismo, hay evidencia positiva de no tener cuarentena y cabe preguntarnos por qué no se ha tenido en cuenta en el Perú. Bien, en ese sentido, la principal pregunta que tenemos que hacer es la siguiente. ¿Qué tan grave, o por el contrario, qué tan sostenible es afrontar esta pandemia sin el confinamiento obligatorio? Sobre esto, David Navarro, el principal enviado por la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, dice lo siguiente. Nosotros en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por los confinamientos como el principal medio de control de este virus. Claramente dice que no se aboga por los confinamientos como la principal herramienta. Sin embargo, en el Perú no solo es la principal herramienta, sino que es la única herramienta que el gobierno ha podido darle a esta segunda ola o esta crisis sanitaria. Además, también cabe mencionar el ejemplo sueco. Al inicio de la pandemia, el modelo sueco fue duramente criticado por la mayoría de los países europeos. Sin embargo, un reciente artículo en el New York Times titulado "Al principio de la pandemia, todos criticaron a Suecia. Ahora parece haber controlado el coronavirus", escribía Thomas Edwin en su artículo en el New York Times. Ahora, resulta conveniente hablar sobre las consecuencias de llevar a cabo la cuarentena en el Perú. Por un lado, un tema muy evidente y es el problema relacionado a las pequeñas empresas que se han visto obligadas a tener que cerrar o en el mejor de los casos a tener que reducir el número de su personal. Si bien se presentó una alternativa como el teletrabajo, esta pues no resuelve el problema cuando la mayoría de empresas dependen del contacto físico para que su negocio funcione. Además, detrás de esta realidad hay un problema mucho más grande y es el de la informalidad. En el Perú, 7 de cada 10 personas trabajan en el sector informal y se estima que esta cifra puede alcanzar el 80 y el 90%, dado que muchas personas del sector formal han tenido que emigrar al sector informal sin otra alternativa. Entonces, la cuarentena se convierte en una medida que afecta a la gran mayoría de peruanos. Frente a este problema, el gobierno decidió dar un subsidio económico tanto para empresas como para personas. Y esta medida, si le sumamos la reducción de la recaudación de impuestos y el aumento de necesidades, ¿no?, para cubrir el problema respecto al COVID, ha llevado al gobierno a tomar la decisión de financiarse con bonos a 100 años. Ahora bien, el financiamiento no es malo. Incluso mientras mayor sea la deuda, mayores podrían ser los beneficios, pero en su contraparte, mayores podrían también ser los daños. ¿Y de qué depende? De cómo se gestione ese dinero. ¿Quiénes? Nuestras autoridades. Ante esto, el doctor Pedro Grado, profesor de Economía de la Universidad de Lima, nos da un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y nos dice que es como tener un campo de fútbol. Podemos tener el mejor campo, pero si no tenemos a los mejores jugadores, no ganamos el partido, ¿no? Es decir, a los mejores actores políticos. Entonces, esperemos pues que la sombra de la corrupción no afecte el uso de estos fondos porque estarían acarreando un problema económico mucho mayor. Bien, en conclusión, podemos evidenciar que existen dos opciones o dos caminos. Uno en el que no aplicamos el confinamiento, pero sí aplicamos otras medidas preventivas, sí nos ponemos a la vanguardia comprando camas UCI, abasteciéndonos de oxígeno, entre otras medidas preventivas, y que sabemos que este modelo ha sido funcional y ha sido sostenible en otros países. O por otro lado, tenemos un modelo con confinamiento donde quiebran los negocios,
donde los suicidios aumentan, un modelo en el que la mayoría de peruanos va a terminar desempleado, donde la economía informal del Perú va a obligar a que esa persona ambulante se quede sin ingresos, se quede sin alimentos. Yo creo que tenemos que poner en una balanza los pros y los contras de tener confinamiento, ¿no? Un confinamiento que tampoco ha ayudado, al menos eficazmente, a contener la pandemia en el pasado. Así que yo creo que es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿De verdad vale la pena el confinamiento en un contexto como el peruano, donde el 70 o más del 70% de la economía es informal?